Este libro relata la experiencia del Dr. Mustafa Mahmoud en la jungla africana. Inicialmente planeaba escribir una narración artística de sus impresiones, pero luego se convirtió en un estudio científico en el que consultó referencias y recopiló los esfuerzos de los investigadores. La jungla se abrió ante sus ojos revelando un mundo desconocido y fascinante, por lo que decidió hacer una invitación al conocimiento y la ciencia en lugar de solo a la mera diversión. Describe la asfixiante vida en la ciudad, contrastándola con la libertad y tranquilidad que encuentra en la jungla. Al sobrevolar Addis Abeba y luego volar sobre el Océano Índico, se siente abrumado por la inmensidad del paisaje. Al llegar a Dar es Salaam, descubre la influencia árabe en la región, con muchas palabras de origen árabe en el idioma local. Sin embargo, la infraestructura y la sociedad están dominadas por lo inglés. Cuenta historias contrastantes, como la de Williamson, un millonario blanco que encontró un yacimiento de diamantes, y la de los habitantes locales que mueren de enfermedades tropicales sin recibir atención. En la continuación, el autor describe cómo una pareja de huéspedes en Dar es Salaam es víctima de un robo en el hotel. Relata la reacción airada de la esposa que culpa a los negros de la inseguridad, mientras que el esposo trata de calmarla. Otros huéspedes también comentan sobre el incidente, algunos de ellos parecen estar acostumbrados a tales situaciones. El gerente del hotel, de origen indio, trata de cobrarle al autor cargos adicionales por la estancia, lo cual genera molestia. Luego de este incidente, el autor decide dejar Dar es Salaam y se traslada a Mosi, una ciudad en las faldas del monte Kilimanjaro. Allí encuentra un panorama muy distinto, con una infraestructura más desarrollada y una mayor influencia europea, sobre todo inglesa. Contrasta esto con la precariedad y pobreza que observa en los negocios y vendedores locales. El conductor que lo lleva del aeropuerto le comenta sobre cómo la tierra y el comercio están en manos de los ingleses y los indios, mientras que los nativos apenas pueden observar. Al llegar a Nairobi, el autor queda impresionado por la modernidad y el desarrollo de la ciudad, con edificios altos, amplias avenidas y mucha actividad comercial. Sin embargo, también nota la división social, con los barrios lujosos de los europeos y la precariedad de las viviendas de los nativos africanos. Finalmente, emprende el viaje hacia Kilimanjaro. Al continuar su viaje, el autor describe cómo la carretera se vuelve cada vez más agreste y empinada al acercarse al volcán Kibo. Tiene que cambiar a un vehículo más potente para poder ascender. Durante el trayecto, siente cómo los baches y sacudidas hacen que su estómago se revuelva. Al llegar a la base del volcán, se encuentra con una vasta caldera de unos 100 kilómetros cuadrados, rodeada de altas montañas. Dentro de este escenario natural, puede observar a manadas de búfalos, leones, hienas y otras especies salvajes que coexisten pacíficamente. También divisa a pastores de las tribus Masía, Kamba y Mau Mau construyendo sus humildes chozas en medio de este paisaje agreste. El autor reflexiona que esta es la verdadera vida de la selva, muy distinta a las visiones románticas de Tarzán o Robinson Crusoe. Para quienes viven en ella, la selva es un modo de vida, un destino, un conjunto de fuerzas que moldean su existencia, a diferencia de ser simplemente un escenario para la aventura. Concluye que el camino más directo para llegar a la selva no es a través de las vías de transporte, sino a través del contacto con los pueblos que la habitan. Según la leyenda, después de que el hombre Hikegio y su esposa Mumi tuvieran 9 hijas sin lograr concebir un hijo, Hikegio se lamentaba profundamente. Finalmente, Moji, el dios de los Mau Mau, le ordenó sacrificar una oveja y rociar con su sangre el árbol de higo sagrado. Al volver Hikegio, encontró a 9 jóvenes tan hermosos como la luna, quienes se convirtieron en esposos para sus 9 hijas. De este modo, surgieron los 9 clanes de la tribu Hikegio, antepasados de las conocidas tribus Mau Mau. Aunque originalmente se llamaban hijos de Mumi, los hombres tomaron el control y cambiaron el nombre a hijos de Hikegio. Sin embargo, el respeto y la veneración por la mujer, especialmente la madre anciana, se mantuvo como una tradición importante. La propiedad de la tierra evolucionó de un sistema donde cada esposa recibía una parcela, a un sistema patriarcal donde el padre era el dueño absoluto. Aún así, existían tierras comunitarias de uso colectivo. Cuando la tribu se expandió hacia el sur, se mezclaron con otras tribus de cazadores,
diluyéndose su identidad original en la cultura Hikegyo más fuerte. El intercambio comercial entre los Hikegyo y estas tribus del sur se basaba en el trueque, sin uso de moneda. Hasta la llegada de los británicos, quienes introdujeron el sistema monetario y regularon las transacciones. Las costumbres y rituales en torno a la compraventa de tierras también se mantuvieron. En cuanto a la división del trabajo, las mujeres se encargaban de tareas domésticas, agrícolas y de recolección, mientras los hombres se dedicaban a trabajos más pesados como la construcción, el cultivo, la caza y el pastoreo. Los niños eran entrenados desde temprana edad en estas labores. Según se cuenta, los miembros de la tribu Hikegyo ya no son mansos animales de compañía, sino que se han convertido en fieras depredadoras que se dispersan por los matorrales. Pero cuando imploraron al Señor que les mostrara una manera más piadosa de cazar, Él les inspiró la técnica de extracción y forja del hierro. Los herreros Hikegyo recolectan la materia prima, la funden y la purifican siguiendo rituales religiosos, hasta obtener lingotes de metal que luego forjan en armas como lanzas y flechas. Los demás miembros de la tribu miran con respeto y temor a estos artesanos, a quienes consideran hechiceros. La construcción de las viviendas también sigue una ceremonia tradicional. Los hombres cortan los árboles y reúnen los tallos de paja, mientras las mujeres recubren las paredes con barro y estiércol. Al son de cantos alegres, levantan la estructura, bendicen el hogar y encienden el fuego central. Tras el ritual de purificación de los jóvenes, se permite cierta libertad sexual entre ellos, aunque sin llegar al acto completo. Estas prácticas de Mbaan y Nawake tienen gran respeto religioso. Sin embargo, el embarazo fuera del matrimonio es severamente castigado. El matrimonio en la tribu Hikegyo tiene gran importancia espiritual, pues se cree que sin descendencia, el alma del difunto no encontrará descanso. Por ello, los hombres suelen tener varias esposas. El proceso de cortejo y pedida de mano también sigue tradiciones ancestrales. Según el relato, cuando una mujer de la tribu Hikegyo se niega a casarse con el hombre elegido, es atada de manos y pies y obligada a ir a la fuerza a la casa del novio. Allí, a pesar de sus gritos y lamentos, es entregada a su esposo mientras los demás celebran con cantos y bailes. Una vez en su nueva vivienda, la recién casada se encierra y canta canciones tristes, lamentando dejar atrás su antigua vida y a su familia. Después de unos días, la mujer visita la casa de su padre cargada de regalos, a veces incluso llevando una vaca como ofrenda. Así concluyen los rituales del matrimonio y comienza la vida conyugal. Es común que pasado un año, cuando la esposa ha tenido su primer hijo, le pida al marido que se case con una segunda mujer, argumentando que ella está muy ocupada con el bebé y necesita ayuda en el hogar y para atender a los visitantes. De esta manera, los hombres Hikegyo suelen tener múltiples esposas, llegando algunos acaudalados a tener hasta 50. Cada esposa tiene su propia cabaña, tierra de cultivo y rebaño, y el marido les dedica ciertos días al mes. No existe el concepto de celos, e incluso se acepta que los invitados puedan intimar con las mujeres. Los hijos nacidos de estas uniones pertenecen al esposo, quien no cuestiona su origen siempre que hayan sido concebidos abiertamente. Solo se considera grave falta si una mujer tiene relaciones a escondidas. En ese caso, tanto ella como su amante deben pagar una multa. El divorcio solo se justifica por infertilidad de la esposa. De no quedar embarazada tras varios intentos, el hombre puede tomar otra mujer con la esperanza de tener descendencia. También puede divorciarse por negligencia o abandono del hogar. Sin embargo, no existen penas de prisión ni pena de muerte en el sistema judicial de los Hikegyo. La religión de esta tribu comparte similitudes con las religiones monoteístas, pues creen en un Dios supremo llamado Moguyi, creador de todo, providente y justiciero. Pero no tienen profetas ni sacerdotes, y la oración solo se realiza en momentos de necesidad, sin rutinas diarias. Veneran a los espíritus de los antepasados, a quienes acuden en busca de guía y protección. Según continúa el relato, en la tribu Hikegyo también existen ritos y prácticas mágicas. Cada cierto tiempo, toda la comunidad se reúne alrededor de un árbol de higuera considerado sagrado, donde el anciano más respetado comienza a entonar oraciones en voz alta,
a las que el resto responde en coros solemnes. Imploran al dios Moguyi, creador del mundo, que envíe lluvia para abastecer a sus hijos, sus rebaños y sus tierras secas por el sol. Luego, el oficiante bebe un sorbo de cerveza de miel y la escupe sobre la tierra, para que las almas de los antepasados también la beban. A continuación, el grupo inicia una procesión circular alrededor del árbol sagrado, rociando la cerveza y la leche por el tronco, mientras sacrifican un animal que luego se reparte entre los presentes. Estos ritos de fertilidad y protección de las cosechas son fundamentales en la vida de los Jikegyo. Por otra parte, la magia y el chamanismo ocupan un lugar central en esta cultura. Existen hechiceros expertos que pasan el día preparando pócimas, amuletos y conjuros para diversos fines: atraer el amor, curar enfermedades, ahuyentar espíritus malignos, proteger cultivos o cazar animales. Algunas de estas prácticas consideradas magia negra son temibles, pues incluyen el uso de venenos y restos humanos obtenidos de forma ilícita. Se cuenta que en el pasado, los líderes de la tribu perseguían y quemaban vivos a estos hechiceros malignos. Pero desde la llegada de los colonizadores británicos, dicha pena de muerte ha sido prohibida, reemplazada por condenas de prisión. Aún así, algunos hechiceros, llamados moroke, siguen actuando en secreto, aislados en las selvas y cavernas. En cierta ocasión, uno de estos chamanes ancestrales tuvo un sueño premonitorio sobre la llegada de los europeos armados con rifles y trenes de acero que arrasarían con todo a su paso, trayendo consigo enfermedades devastadoras. Y efectivamente, poco tiempo después, la colonización británica transformó radicalmente la vida de los pueblos africanos, destruyendo sus costumbres, creencias y estructuras sociales. La situación de los pueblos africanos preocupa profundamente al autor. Describe cómo la pobreza, el atraso y las enfermedades han diezmado a estas poblaciones, llevándolas al borde de la extinción. Los misioneros cristianos intentaron imponer su fe y costumbres, pero fallaron en erradicar prácticas ancestrales como la poligamia, arraigadas en las necesidades de supervivencia de estas tribus. A pesar de los esfuerzos evangelizadores, se mantuvo una clara segregación racial en las iglesias africanas, con templos separados para blancos y negros. La presencia misionera se percibía más como un instrumento de dominación colonial que como una verdadera evangelización. Estas comunidades vivían en una profunda armonía comunitaria, muy distinta al individualismo y la propiedad privada del mundo occidental. El autor destaca la organización social de la tribu Mau Mau, donde todo se hacía de forma colectiva: la agricultura, la caza, la construcción de viviendas, incluso el castigo de los delitos. Los niños eran educados en valores de cooperación y solidaridad. Esta cultura ancestral, aunque vista como primitiva por los colonizadores, en realidad representaba una etapa más evolucionada del ser humano, con una gran riqueza espiritual y de costumbres. Pese a la brutal represión, los Mau Mau lograron plantar cara al colonialismo británico, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. El autor los considera una verdadera civilización, capaz de aportar algo valioso a la humanidad, más allá de los prejuicios y la imagen de salvajismo impuesta por los invasores europeos. Luego, el relato se traslada al vasto territorio de Sudán, donde conviven una increíble diversidad de etnias, lenguas y tradiciones. Desde los pueblos nómadas del norte hasta las comunidades agrícolas del sur, esta región alberga una riqueza natural y cultural difícil de imaginar. Sin embargo, la baja densidad poblacional y la falta de infraestructura han impedido el pleno desarrollo de sus enormes recursos. La descripción de la vida social en Jartum es fascinante. A diferencia de la bulliciosa y caótica vida en El Cairo, el autor percibe a los habitantes de Jartum como más cultos, reflexivos y apasionados por la lectura. Resalta cómo la dureza del clima, con un calor abrasador y una sequedad extrema, lleva a los sudaneses a buscar refugio y consuelo en las reuniones informales alrededor de las mesas de cerveza. Sin embargo, lejos de ver esto como un signo de pereza o vicio, el autor lo interpreta como una adaptación natural a las duras condiciones ambientales, en ausencia de otros espacios de socialización y entretenimiento. Destaca la amabilidad, la tranquilidad y la hospitalidad de los sudaneses, algo que contrastaba con la agitación y la tensión que percibía en las calles de El Cairo. Al adentrarse en el sur de Sudán, el autor se sumerge en un mundo radicalmente diferente,
alejado de los centros urbanos. Navega por el Nilo, rodeado de una naturaleza exuberante y primitiva, donde la presencia humana es mínima. Solo ocasionalmente se cruza con pequeños grupos de nativos, pertenecientes a las diversas tribus que habitan esta vasta región. Despojado de sus ropas, el autor se siente cada vez más integrado en ese entorno salvaje y ancestral, alejado de las convenciones sociales que rigen la vida en el norte. Reflexiona sobre cómo esa sencillez y armonía con la naturaleza de las comunidades del sur contrasta con el puritanismo y la segregación que predominan en las ciudades del norte, dominadas por la influencia colonial y religiosa. En esta exploración, el autor encuentra una humanidad más plena y auténtica, libre de las ataduras y las hipocresías del mundo civilizado. Reconoce en esas tribus una sabiduría y una espiritualidad que deberían servir de inspiración a las sociedades más desarrolladas, cuestionando así los prejuicios y la mirada condescendiente del colonizador. Continuando con la exploración del autor en el sur de Sudán, este se adentra en las profundidades de la selva, donde se encuentra con la fascinante tribu de los Zande. Describe cómo esta gran etnia, que cuenta con más de 1 millón de miembros, se extiende a través de las fronteras artificiales de los países, sin que éstas supongan una barrera real para las familias y sus movimientos. Destaca la estructura aristocrática y casi feudal de la organización social de los Zande, donde una élite privilegiada, los Abunja, gobiernan sobre el resto de la población. Esta élite se caracteriza por prácticas como el incesto y la poligamia, llegando los jefes a tener harenes de cientos de mujeres. Para mantener este sistema, los líderes no dudan en aplicar duros castigos, incluyendo la mutilación y la pena de muerte, a quienes osen desafiar su poder. El autor profundiza en las creencias y las rituales de los Zande, explorando su complejo sistema espiritual y la figura de Mooli, la deidad suprema a la que rinden culto. Describe cómo los Zande realizan elaborados rituales de purificación y ofrenda antes de aproximarse a Mooli, implorando su favor y evitando su cólera. Asimismo, destaca la importancia que los Zande conceden a los espíritus de los antepasados, los Saturó, a los que consideran capaces de intervenir en la vida de los vivos, tanto para protegerlos como para castigarlos. Las ceremonias funerarias, en las que se honra a los muertos, son minuciosamente detalladas, revelando una cosmología compleja y la creencia en la reencarnación de las almas. El autor se detiene también en las prácticas de la brujería y la hechicería entre los Zande, profundamente arraigadas en su cultura. Explica cómo cualquier desgracia o infortunio es atribuido a la acción maléfica de los Mange, los brujos a los que se responsabiliza de todo tipo de calamidades. Los ritos de identificación y castigo de estos supuestos brujos son minuciosamente descritos. En conjunto, la exploración del universo de los Zande le permite al autor reflexionar sobre la riqueza y la diversidad de las culturas africanas, cuestionando los prejuicios y las visiones reduccionistas del primitivismo, que a menudo se han impuesto desde Occidente. Su inmersión en este mundo ancestral le hace reconsiderar los valores y las estructuras de su propia sociedad, descubriendo en estos pueblos una sabiduría y una armonía con la naturaleza que deberían servir de inspiración. Continuando con la exploración de la cultura Zande, el autor profundiza en diversos aspectos de su organización social y sus prácticas tradicionales. Destaca la existencia de una sociedad altamente estratificada, con una élite privilegiada de los Abunja que ejercen un control férreo sobre el resto de la población. Esta élite se caracteriza por prácticas como el incesto y la poligamia, llegando a tener harenes de cientos de mujeres. Para mantener su poder, los líderes Zande no dudan en aplicar castigos brutales, incluyendo la mutilación y la pena de muerte, a quienes osaran desafiarlos. El autor también explora las creencias y los rituales de este pueblo, centrándose en la figura de Mooli, la deidad suprema a la que rinden culto, y en la importancia que conceden a los espíritus de los antepasados, los Saturó, a los que consideran capaces de intervenir en la vida de los vivos. Asimismo, el texto profundiza en las prácticas de la brujería y la hechicería, profundamente arraigadas en la cultura Zande. Cualquier desgracia o infortunio es atribuido a la acción maléfica de los Mange, los brujos, a los que se responsabiliza de todo tipo de calamidades. Los ritos de identificación y castigo de estos supuestos brujos son minuciosamente descritos. El autor señala que la estructura social y las prácticas de los Zande han sido fuertemente impactadas por la
Llegada del colonialismo y la introducción del cristianismo. Las autoridades coloniales, en su afán de someter a estos pueblos, emitieron leyes que prohibían prácticas como el incesto, el matrimonio infantil y la mutilación de adúlteros, lo que supuso un duro golpe para el poder de la élite tradicional. Esto trajo consigo una creciente permisividad sexual y la propagación de enfermedades venéreas, sumado a un dramático descenso de la natalidad. El autor lamenta que ni los colonizadores ni los misioneros realizaran esfuerzos significativos por elevar el nivel de desarrollo de estas comunidades, limitándose a sembrar la división y el conflicto entre el norte y el sur de Sudán. Además, el texto aborda los desafíos que enfrentó el proyecto de desarrollo económico en la región sureña de Sudán. Una de las principales dificultades fue la cuestión de la vivienda, ya que los pueblos zande no estaban acostumbrados a vivir en poblados concentrados, sino que sus asentamientos se encontraban ampliamente dispersos. Los intentos del gobierno por reubicar a las familias en aldeas centralizadas fracasaron repetidamente, generando rechazo y fuga de la población hacia la selva. Otra barrera fue la falta de entendimiento entre los colonizadores y los nativos en torno al concepto de propiedad privada de la tierra. Para los zande, la tierra pertenecía a quien la trabajaba, no a quien la poseía, lo que dificultaba la implementación de cultivos comerciales como el algodón, el sésamo y la caña de azúcar. Asimismo, los intentos por introducir el uso de animales de carga, como los burros, se toparon con el temor y la desconfianza de los pobladores locales, acostumbrados a la vida en la selva. A pesar de estos obstáculos, el proyecto logró avances significativos a lo largo de 20 años de esfuerzo persistente. La región experimentó una transformación visible, con la adopción de vestimenta más cubierta por parte de la población, la propagación del idioma árabe y la mejora en los niveles de vida, con la introducción de nuevos cultivos y bienes de consumo. Cabe destacar el papel fundamental que jugaron los administradores y pensadores sudaneses que, con su visión y compromiso, lideraron este proceso de cambio civilizatorio en el sur del país. Además, el texto nos muestra cómo el proyecto de desarrollo logró transformar significativamente la región. La superficie cultivada aumentó hasta alcanzar las 60.000 fedanes, es decir, aproximadamente 25.000 hectáreas. Asimismo, el número de escuelas en el sur se duplicó, llegando a ser más del doble que en el norte del país. Los habitantes zande, al igual que otros pueblos sudaneses, participaron por primera vez en las elecciones generales de 1953 que establecieron el primer Parlamento Nacional. No obstante, esta modernización no estuvo exenta de conflictos. En 1955 se produjeron huelgas de trabajadores zande que exigían mejores salarios y un cambio en el antiguo sistema de propiedad. La introducción de la propiedad privada y la industrialización transformaron profundamente la vida de estas comunidades tradicionalmente basadas en la subsistencia y el trabajo comunitario. Ahora debían adaptarse a conceptos como el ahorro, el capital y la seguridad social, lo cual generó ansiedad y pérdida de la sencillez y la alegría que caracterizaban su existencia previa. Así, si bien la civilización trajo avances tangibles como viviendas más sólidas, escuelas, fábricas y nuevos productos, también tuvo un alto costo para estos pueblos que debieron renunciar a aspectos centrales de su forma de vida tradicional. El autor reflexiona sobre cómo este progreso les arrebató su inocencia y espontaneidad, sustituyéndolas por preocupaciones, temores y complicaciones propias de la vida urbana y el sistema de mercado. Pese a ello, reconoce que este proceso de transformación era inevitable y que los zande, al igual que otros grupos, acabaron adaptándose a la nueva realidad. Además, el texto profundiza en las creencias y los rituales de la tribu Siyuk. Ellos creen en un Dios único al que llaman Huoc, pero cuya naturaleza consideran misteriosa e impredecible. El Nikan, un antiguo rey divinizado, funciona como un intermediario entre Huoc y la comunidad. Sus espíritus habitan en templos especiales donde se realizan ceremonias, oraciones y sacrificios de ganado. Los Siyuk también rinden culto a los espíritus de sus antepasados, a quienes consideran intermediarios con la divinidad. Muestran gran respeto por sus reyes, a quienes ven como representantes de Huoc en la tierra. De hecho, cuando un rey envejece y enferma, temen que ello traiga desgracias a todo el pueblo. Además de sus creencias religiosas,
El texto describe las estrictas normas de comportamiento y etiqueta que rigen en la corte del rey Siyuk. Las mujeres de la realeza deben evitar mirar al rey directamente y servirle inclinadas. Los súbditos deben besar las lanzas del rey y luego permanecer recluidos durante 4 días antes de asumir cargos. Incluso los niños deben someterse a rituales de extracción de dientes y escarificación para ser considerados adultos. Por otro lado, se detalla la importancia que tienen los chamanes y hechiceros Siyuk, divididos entre los buenos, que curan enfermedades, y los malos, que practican la brujería. La creencia en espíritus malignos, el mal de ojo y la posesión demoníaca es fundamental en su cosmología. Finalmente, se menciona la tribu Dinka, aún más devota y ritualista que los Siyuk, al punto de ver señales divinas incluso en los hechos más triviales de la vida cotidiana. Ofrecen numerosos sacrificios e invocaciones ante cualquier evento inesperado. Además, el texto profundiza en las creencias y prácticas de los Dinka, otra tribu de la región. Ellos veneran a un dios supremo llamado Nialik, al que consideran creador del mundo y fuente de todo orden. Sin embargo, ven a Nialik como una entidad distante y misteriosa, por lo que recurren a divinidades intermediarias como Den, el proveedor de las lluvias. La leyenda de Den relata cómo un bebé divino descendió del cielo por medio de una mujer sagrada, trayendo la primera lluvia. Desde entonces, Den es honrado con numerosos sacrificios y ceremonias para asegurar las precipitaciones. Los Dinka incluso atribuyen a la voluntad de Den eventos triviales de la vida cotidiana, viendo señales divinas en todo. Asimismo, los Dinka practican un elaborado culto a los antepasados, creyendo que sus espíritus deben ser apaciguados constantemente. Ofrecen ofrendas y libaciones a los espíritus guías, que supuestamente protegen a la tribu. Incluso atribuyen fenómenos naturales como los rayos y el trueno a la acción de estas fuerzas sobrenaturales. Los chamanes y curanderos Dinka gozan de gran prestigio, pues se les considera capaces de comunicarse con lo divino y curar enfermedades. Se les respeta como intermediarios entre el mundo material y el espiritual. Además, existe el temor a la brujería y la maldición, creyendo que el mero deseo de dañar a otro puede materializarse. Las prácticas religiosas se manifiestan también en los rituales de paso. Los niños Dinka deben someterse a dolorosos ritos de extracción dental y escarificación para ser reconocidos como adultos. Asimismo, cuando un jefe anciano y enfermo se acerca a la muerte, se teme que ello traiga calamidades a todo el pueblo. Además, el texto detalla las prácticas funerarias de los Bahari, otra tribu de la región. Cuando muere un miembro de la comunidad, el cuerpo se coloca en la entrada de la choza, orientado a la derecha si es mujer y a la izquierda si es hombre. Se le dispone en posición fetal sobre el lado derecho y se le cubre con una piel de vaca. Luego, se llena la tumba con tierra y los familiares se echan tierra sobre la cabeza en señal de luto. La tribu realiza una danza de guerra y sacrifica ovejas como ofrenda. Posteriormente, se celebra un banquete donde se llegan a sacrificar hasta 100 toros, dependiendo de la riqueza del difunto. Los restos de la comida se arrojan al río y los cuernos de los animales se colocan sobre una vara junto a la tumba. Si el fallecido es el jefe de la tribu, se le deja 3 días en la tumba recibiendo alimentos antes de ser definitivamente enterrado. Una vez sepultado, se cree que su espíritu pasa a habitar en diversos animales sagrados como el león, la serpiente y el cocodrilo, a los que la tribu venera. Además, los Bahari practican un sistema social estratificado, con una clase noble dominante y una clase de sirvientes subordinados sin derechos. Existen también chamanes, curanderos y adivinos que gozan de prestigio entre la población. La comunidad cree en 2 divinidades principales, Hanloki, señor del cielo y la lluvia, y Hanlokak, señor de la tierra y la muerte, a quienes realizan ofrendas y sacrificios. Además, el texto detalla las prácticas funerarias de varias tribus de la región. En algunas, cuando muere el líder de la tribu, su cuerpo se deja 3 días recibiendo alimentos antes de ser enterrado definitivamente. Se cree que el espíritu del líder fallecido pasa a habitar en animales sagrados como el león, la serpiente y el cocodrilo, que son venerados por la comunidad. Por otro lado, se menciona que en ciertas tribus, como los Dou, cuando moría el fabricante de la lluvia, rápidamente tapaban los orificios de su cuerpo para evitar que su alma se escapara y causara la falta de lluvias.
Luego, lo enterraban con ofrendas y danzas. Si el fabricante de la lluvia moría por no poder traer las lluvias, su cuerpo era abandonado en la selva cerca del río. Más adelante, el texto describe a los Dubi, una de las tribus más primitivas de la región, que viven completamente de la recolección en la selva, sin agricultura ni ganadería, y se mueven errantes como animales salvajes. Se los considera los más cercanos a la figura de Tarzán imaginada por los autores. Finalmente, se menciona que en algunas tribus, como los Bongo, cuando falla el fabricante de la lluvia, en traer las lluvias, este sale de su cabaña con un grupo de trompetas y comienzan a tocarlas y gritar, que llueva, intentando invocar a la divinidad que controla las precipitaciones. El texto también menciona que al sur, el autor encontró acumulaciones de diversos medicamentos y fármacos aún sin abrir, como para la diabetes, el corazón, la presión arterial y la arteriosclerosis. Estos parecían ser medicamentos destinados a enfermedades que no llegan a la selva, pues la gente que vive allí no las padece. En cambio, el comprimido de la alegría parece ser el remedio que protege a los nativos de esos males de la civilización. Cuando el autor revisaba estas cosas, ya era de noche. Tuvo que preparar sus maletas para volver a tomar el avión que saldría pasada la medianoche. Antes de partir, le dio una última mirada a la selva que tanto le había cautivado. Aún se veían los incendios que los nativos habían prendido para limpiar la tierra, iluminando el camino con sus llamas. Y el baile y la celebración seguían en todo su apogeo. Al alzar la vista, el cielo se mostraba inmenso y oscuro, con millones de estrellas brillando como agujeros en una manta negra.